Buen día, mi nombre es Oriana Jiménez y mi grupo está conformado por Hilary Uribe, Sebastián Trujillo y Luisa Jaramillo. Somos del grado 10-3 y hoy vamos a hablarles sobre el contrato de suministro y el contrato de agencia mercantil. ¿Qué es el contrato de agencia mercantil? Este contrato es una manera de colaboración empresarial que está regulada por el Código de Comercio del artículo 13-17. En este contrato, el agente representativo recibe un cargo de promover o explotar el negocio de una empresa y lo desarrolla en un territorio específico. Es un contrato por medio del cual una persona o empresario encarga a otra persona u otro empresario denominado agente para que se vendan sus productos, bienes o servicios, actuando de forma independiente, estable, como representante de uno o varios de sus productos o servicios. Características. Es una forma de intermediación. El agente tiene su propia empresa y la dirige autónomamente. La actividad del agente se encamina a promover o explotar los negocios de un empresario en un territorio determinado. La intervención del agenciado en la ejecución del encargo encomendado es apenas natural. El desempeño de la labor exige permanencia y estabilidad. El gestor tiene derecho a una remuneración. Este puede durar un máximo de 5 años, según lo establece el artículo 1330 del Código de Comercio. Requisitos del contrato de agencia mercantil. Este contrato debe consultar por escrito y lo más importante es que debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, donde la agente desarrollará la agencia. La inscripción del contrato en el registro mercantil es necesario porque sin ese registro no tiene validez frente a terceros. El contenido del contrato. En el artículo 1320 del Código de Comercio señala que el contrato debe contener lo siguiente. 1. Nombre, apellido, domicilio y documento de identificación de las partes intervinientes en el contrato. Esto quiere decir el empresario y el agente. 2. El objeto del contrato y el ramo de actividades a desarrollar. Los poderes y facultades del agente y sus limitaciones. Punto número 4. El término de contrato. Punto número 5. El cual va a desarrollar sus actividades al agente. Seguimos con los aspectos relevantes. Ubicación geográfica de agencia comercial. En el contrato de agencia comercial exige definir un área geográfica donde se desarrolla la agencia y esta debe ser muy clara. Por un ejemplo, el contrato se suele definir para un municipio en particular o un grupo de municipios geográficamente relacionados o a un departamento de varios departamentos adyacentes. Exclusividad de la agencia comercial. Una de las características del contrato de agencia comercial es la exclusividad de un agente para desarrollar los negocios encargados en un área geográfica determinada. Les doy un claro ejemplo por si hay dudas. Si Carlos quiere una empresa de zapatos Like, se reacciona y aumenta sus ganancias. Él puede emplear un experto, un agente comercial, como representar su empresa para que gestione las ventas de sus compras Light, de su empresa Light. Este agente, en el tiempo impactado con Carlos en el contrato de agencia mercantil, se encargará de aumentar las ganancias de la empresa Like, promocionando su mercancía en cierto territorio específico. El agente comercial será la cara de la empresa al promocionar los productos, en este caso que son zapatos, a los clientes. Así es como sirve el contrato de agencia mercantil. En conclusión, es un contrato donde todos empleamos a un agente. Pasamos a lo que sería la agencia mercantil, para que nos ayude a aumentar nuestras ventas y ganancias promocionando y gestionando nuestros productos o servicios. A continuación les explicaremos qué es un contrato de suministro. Bueno, yo les voy a hablar del contrato de suministros. El contrato de suministro es un acuerdo entre dos personas, el proveedor y el comprador, en el que el proveedor se compromete a proporcionar bienes o servicios a un precio estipulado y un plazo determinado. El proveedor proporciona los bienes o servicios al comprador bajo las condiciones establecidas en el contrato de suministros. En el caso en el que el proveedor incumpla con lo establecido en el contrato de suministro, el comprador tiene derecho a exigir
medidas legales contra el proveedor, como por ejemplo exigir la producción de los bienes o servicios, demandar un reembolso o rescindir el contrato. En una relación de suministro, el contrato de suministro es el instrumento legal que regula las relaciones entre el proveedor y el comprador. La función principal del contrato de suministro es establecer las condiciones en las que el proveedor se compromete a proporcionar bienes o servicios al comprador y el comprador se compromete a pagar por esos bienes o servicios. El contrato de suministro proporciona al comprador una estructura jurídica que garantiza que se cumplan las condiciones estipuladas en el contrato y al proveedor una protección legal en caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones de pago. El contrato de suministros tiene varias funciones, entre las que se encuentran: 1. Establecer las responsabilidades y las obligaciones de ambas partes. 2. Detalla las características y la cantidad y la calidad de los bienes o servicios. 3. Establece el precio y las condiciones de pago. 4. Establece las condiciones de entrega y los plazos de entrega. 5. Establece las condiciones en el caso de que el proveedor incumpla con el contrato de suministros. El contrato de suministro es un contrato de colaboración empresarial regulado en el Código de Comercio colombiano a partir del artículo 968 hasta el artículo 980, en el que una parte se compromete a suministrar bienes y servicios de forma continuada por medio de un tiempo determinado. Primeramente, la característica fundamental del contrato de suministro es su carácter de bilateral, ya que tanto la persona encargada de suministrar los bienes y servicios como la persona que se beneficia con dicho suministro tiene obligaciones. La del primero, como la naturaleza del contrato lo indica, proveer los bienes y servicios encargados en las fechas establecidas en el contrato, y la de la otra parte, pagar por los bienes y servicios suministrados. Otra característica es que también del contrato de suministro su calidad denominada, es decir, que se encuentra regulado por el Código de Comercio por los artículos 968 y 980, hasta el 980. Es consensual. Se perfecciona con el consentimiento de las partes contratantes. Si se fija en el contrato de suministro que se hará varias prestaciones, es decir, que el suministro de bienes y servicios se hará en varias fechas, se considera que el contrato de suministro es un tracto sucesivo. El contrato de suministro se clasifica como de colaboración empresarial por el compromiso y estabilidad de las partes que aportan en el negocio. Un ejemplo clásico del contrato de suministro es de los servicios públicos, donde de forma permanente y continuada se suministra energía, gas, agua, etc. y se paga mensualmente según lo que se haya consumido o suministrado. El contrato de suministro también aplica para proveer materias primas, mercancías, materiales, repuestos, etc. Plazo para la entrega de cada prestación. El contrato de suministro supone la obligación de un proveedor de entregar un producto o prestar un servicio de forma periódica, como diario, mensual o semanal, etc., lo que dependerá de lo que las partes hayan pactado. Al respecto, el artículo 972 del Código de Comercio contempla las siguientes reglas. Si las partes fijan el plazo para cada prestación, no podrá ser variado por voluntad de una sola. Cuando se deje de una de las partes el señalamiento de la época en que cada prestación debe efectuarse, estará obligada a dar preaviso prudencial a la otra de la fecha en que debe cumplirse la correspondiente prestación. Si las partes tuvieran diferencias sobre la oportunidad del preaviso, el caso se dedicaría por el procedimiento verbal con intervención de peritos. Lo ideal es que se acepten por escrito estas circunstancias, como debe hacerse en todo contrato. Pacto de preferencia en el contrato de suministro. En el contrato de suministro se puede realizar un pacto de preferencia, que consiste, como su nombre lo indica,
en preferir al proveedor para terminar un contrato posterior sobre el mismo objeto. Dicha preferencia también puede ser pactada a favor de quien percibe el suministro, según lo establecido en el artículo 974 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente. El pacto por el cual la parte que percibe el suministro se obliga a preferir al proveedor para concluir un contrato posterior sobre el mismo objeto se sujetará y lo dispuesto en el artículo 862, la preferencia puede también pactarse en favor de la parte que percibe el suministro. Incumplimiento del contrato de suministro. Al igual que en cualquier otro tipo de contrato, el incumplimiento de este genera unas consecuencias para la parte que incumple. En el contrato de suministro, el incumplimiento de una de las partes en las prestaciones que le corresponden faculta a la otra a dar por terminado el contrato. Las reglas relacionadas al incumplimiento del contrato de suministro se encuentran consagradas en el artículo 973 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente. El incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones conferirá derecho a la otra para dar por terminado el contrato, cuando ese incumplimiento le haya ocasionado prejuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por sí solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos. En ningún caso el que efectúa el suministro podrá poner fin al mismo sin dar aviso al consumidor, como se prevé en el artículo precedente. Lo dispuesto en este artículo no priva al contratante perjudiciado por incumplimiento del otro de su derecho a pedir la indemnización de prejuicios a justa tasación. El incumplimiento del contrato genera indemnización por prejuicios. De estos deben ser probados y tasados o cuantificados. Terminación del contrato de suministro. El contrato de suministro, como cualquier otro contrato, se termina cuando expira un plazo acordado. Si no se acordó un plazo o término de duración del contrato, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento, pero con previo aviso a la otra parte. Aviso de que debe ser notificado dentro del término razonable según la costumbre o de acuerdo a la naturaleza de los bienes o servicios suministrados. Este aspecto es importante porque el suministro no puede ser interrumpido inesperadamente, porque puede causar graves prejuicios al cliente y éste debe tener el tiempo suficiente para cambiar de proveedor para no ver afectada la operación de su negocio. Y ese tiempo depende del tipo de suministro, pues habrá algunos que su reemplazo toma días, pero habrá otros que tomen meses o incluso hasta años. Y bueno, esta ha sido toda la exposición sobre el contrato de suministro y el contrato de agencia comercial. Esperamos que le haya gustado y que haya sido de su agrado. Y esperamos que le haya sido de mucha información. Muchas gracias por la atención prestada.